En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, hoy es domingo, Día del Señor. Es 11 de julio. Celebramos el 15º domingo del tiempo ordinario. El Señor sigue hablando a su pueblo, pues el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Abramos las puertas de nuestro corazón para que el Señor entre. Primera lectura del libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos 12 al 15. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo, Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulos 1, versículo 3 al 14. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo, en Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en todos los campos de la vida humana, por lo mismo también en el campo religioso, estamos llamados a ser actores, a participar. En una sociedad y también en una iglesia que debe enfrentar retos nuevos y satisfacer necesidades muy profundas de la vida humana. Aparece la imperiosa urgencia de acumular instrumentos de trabajo, de preparar el mejor personal, de abundar en recursos de toda clase. A toda persona le fascina ser protagonista, es decir, ocupar un lugar destacado en las actividades que se llevan a cabo para alcanzar niveles mejores de vida. Y esto no necesariamente implica, como pueden pensarlo muchos con cierto aire de compasión, una lucha por el poder, pues cada quien tiene sus propias capacidades. Y el mundo es tan amplio que hay espacio para todos. El protagonista está llamado a vivir un compromiso mayor y por lo mismo riesgoso. El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús, que envía a sus apóstoles a la evangelización. Los envía a llevar la buena nueva. Y hermanos, es interesante constatar que por una parte ellos llevan a cabo esta misión no de una manera indefensa y desprotegida, pues reciben el poder, la fuerza misma de Jesús para hacer milagros, para curar a los enfermos y expulsar a los demonios. Estos eran los signos por antonomasia de la llegada de los tiempos mesiánicos. Los enviados no van a jugar en el mundo un papel que dependa solo de sus propios recursos. No, hermanos, disponen de toda la fuerza que proviene de Dios. Ese Dios que los apóstoles han ido descubriendo en Jesús, cuando multiplica los panes, cuando cura a los enfermos, cuando resucita a los muertos, cuando calma el mar y domina la tempestad. Todo evangelizador a lo largo del camino de la iglesia debe tener presente este templo. No está solo en su tarea. No está solo en su tarea. Hoy el Señor nos recuerda esto. Las fuerzas que se oponen a Dios, hermanos, arremeterán contra los enviados de la misma forma que lo hicieron con el protagonista especial, Jesucristo. No debemos olvidar que la escena anterior del Evangelio San Marcos nos ha presentado a Jesús rechazado aún por sus parientes, amigos y conocidos de Nazaret. Por otra parte, hermanos, Jesús deja bien claro en qué condiciones debe realizarse el trabajo evangelizador. Jesús, hermanos, afirma que el apóstol, que la iglesia,
No debe caer en la tentación de pensar que sus capacidades, sus talentos, sus recursos, lo que más cuenta, que son de Él, que a Él le pertenecen. No, hermanos, son de Dios. La evangelización no depende en primer lugar de la organización, ni del poder de la firma, ni de las grandes alianzas, ni de los grandes espacios para enormes concentraciones, tampoco del manejo acertado de los medios masivos de comunicación social, ni siquiera depende de lo deslumbrante y majestuoso del culto. Todos estos elementos, hermanos, son buenos, pero no son decisivos. El hombre debe proponer el mensaje de Dios en medio de actitudes de pobreza, de confianza en el Señor, de sobriedad y sencillez. Por eso Jesús les indica que no importa el pan, ni la alforja, ni el dinero, ni el vestido. Sí cuenta mucho la unidad de los enviados que deben dar su testimonio de Jesucristo de dos en dos. Cuando los cristianos se han confiado demasiado de los medios humanos, sustituyendo el lugar de Dios con el hombre, entonces el mensaje se ha hecho débil y sin energía transformadora. Gran conocedor del corazón humano, Jesús sabe que un discípulo cargado de equipaje, que ama los bienes materiales, se hace sedentario, conservador, incapaz de captar la novedad de Dios y se vuelve demasiado hábil para encontrar razones que lo lleven a considerar irrenunciables las cosas en que se ha instalado y de las que no quiere desprenderse. Revisemos nuestro equipaje, hermanos. ¿Qué es lo que llevamos? ¿Qué es lo que no podemos soltar? Que en su momento nos puede impedir evangelizar según la voluntad de Dios. Hagámoslo con seriedad delante de nuestro Dios y Señor que está vivo. ¿Y qué sucederá, hermanos, si rechazan a los enviados de Jesús? Desde luego que no se puede rechazar impunemente la llamada de Dios. Quienes no quieran aceptar la buena nueva serán tenidos como culpables. Los apóstoles, apenas salgan de sus ciudades, sacudirán hasta el polvo de sus sandalias para indicar que no tienen nada que ver con aquella gente. Su situación será peor en el día final que la de Sodoma y Gomorra, ciudades impenitentes de la antigüedad. Así que, hermanos, no hay pretexto para hablar de Dios con nuestro testimonio. Pero es que fulanito, pero es que sutanito, haz lo que debes de hacer. Sé quién eres, dice el Señor. Hermanos, esta página evangélica debe iluminar la vida de todo cristiano comprometido en la evangelización. Es relativamente fácil enumerar todas las fuerzas que se oponen al mensaje de Dios. Esto lleva con frecuencia al pesimismo y al desaliento. No es raro escuchar voces que subrayan el poderío del adversario y la debilidad del hombre enviado por Dios. A veces parece hasta una ridiculez, pero el apóstol no es un acomplejado ni un deprimido, tampoco es un valiente, un temerario o un voluntarioso. Ha sido enviado, sí, a la lucha contra el poder de las tinieblas, que se traduce en egoísmo, en injusticia, en comodidad y en todo lo que destruye la posibilidad de ser hombre verdadero. Mas, hermanos,
Así es el poder de Dios que vence todo lo malo. Entonces, ¿qué más queremos? A pesar de lo desvalido que pueda parecer, el apóstol es enviado del Señor. Él se hace presente en sus mensajes con poder y dignidad. No estás solo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Mi gracia te basta. Sigue luchando, que yo soy tu fuerza. Yo soy tu poder. Yo soy tu victoria. Confía en mí. Así nos dice el Señor, a quienes hemos emprendido una lucha, a quienes estamos en batalla. No nos rindamos. El Señor está de nuestra parte. Pues si no estuviera de nuestra parte, ¿desde cuándo nuestros enemigos nos hubieran tragado vivos? La Santísima Virgen María todos cubra con su manto, preciosísimo y poderosísimo, libre, libere de toda opresión, de toda obsesión, a cada uno de ustedes, a sus seres queridos. Amén. 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 Y la bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.